8 de la mañana, 31 minutos, 8 de la mañana, 31 minutos. Ustedes siguen en sintonía de Radio Atalaya, de su programa de opinión política, Punto de Vista, 8 de la mañana, 31 minutos. Hay que darle la bienvenida pertinente, como siempre, a nuestro gran amigo y compañero Juan Carlos Sánchez Arosemena, que ha venido vestido de azul, presagio de que este domingo vamos a ganar en Quito, ¿no le parece? A la liga. Buenos días, mi querido Alcides. Oiga, ese sí es una vara alta ahí que tendría. Claro, al finalista de la Sudamericana. Claro, finalista de la Sudamericana y está haciendo un buen papel, ¿no? Sí. Complicado. Otras veces, Melexia iba a Quito y le ha ganado también. Es que fútbol es fútbol, pues. Ojalá. Está escrito, pues. Ojalá. Se parece a la política, ¿no? Sí, es un partido de Costa Rica. Hay sorpresas, como dice la canción, sorpresas te da la vida. Así es. Está con nosotros. Sí. Nada más decirle que las roquitas de Rocafuerte hay que hacer una gestión para que otra vez vengan por estos lares. Usted está enamorado de la roca. Porque Alcides es el embajador y cónsul de Rocafuerte aquí en Guayaquil. Sí. Ya le estaba diciendo a nuestro invitado, porque él tiene raíces manavitas también, ¿no? Ah, también, ¿no? Claro, usted sabe que los manabas de lejos y de cerca siempre nos identificamos. Claro, sí. Y sabemos ese que vaya es Manaba. ¿Y por qué? Algo tiene, algo expresa en el rostro, en la forma de ser, y si no en el nombre, pues. ¿Y por dónde son las raíces de Augusto? Bueno, muchas gracias. Buenos días. Mis raíces son Manabas por mi padre. Mi padre es de Santa Ana, de Ayacucho, ¿vio? Para ser más exactos. Es parroquia del Cantón Santana. Correcto. Donde hay bastante gente. Parroquia de Santana. Oiga, y en Santana, antes de empezarle a las preguntas, ¿no? En Santana es un cantón que tiene muchísima gente, característica especial, ¿no? Son blancos, altos. Pero ahí lo tiene, pues, vea. Ahí lo tiene. Claro, claro que sí. Esa tonalidad tienen los de Santana. Mire, está Manabas hoy que no le dije cuál es mi primer nombre. Sócrates. Ah, ya lo tiene. Sí, Sócrates. Eso le iba a preguntar. Usted es Sócrates Augusto. Sócrates Augusto. Es que a nosotros los Manabas siempre nos ponen unos nombres raros, oiga, ¿no? Y entonces dice, bueno, Augusto puede que salga, pero Sócrates, ahí está. Sócrates, Augusto. Su papá tiene que haber sido un admirador de Sócrates, pues. Debe ser. Bueno, sí, mi papá tuvo un gemelo, el gemelo de mi padre, que en paz descanse, se llamaba Sócrates Augusto. Y bueno, pues mi abuelo también, pues de Chone. Ahí le pusieron, ponía a sus hijos y a sus hijos nombre solemne. Sí. Ok. De Chone, el abuelo. Sí, para que se dé cuenta. Es que en Chone también hubo mucha gente que llegó del exterior, de Europa, de Italia. Hay muchísimos apellidos en Manabí, especialmente en Chone y también en Bahía, de gente que llegó de diferentes países de Europa. Oiga, pero ¿dónde fue que había un sacerdote que era con raíces alemanas que llegó a Chone, fue? Ah, sí, pues. Un sacerdote. Yo leí esa historia. Mire usted. Y entonces parece ser que él, digamos, dejó sus regados, ¿no? Hizo un riego ahí, ¿no? Y entonces, por eso es que hay también esa buena, digamos, pues, ¿cómo diríamos? Esa buena semilla, ¿no? Claro que sí. 8 de la mañana, 35 minutos. Ahora sí lo presentamos formalmente al abogado Sócrates Augusto Verduga Sánchez. Él es consejero del Consejo de Participación Social. Así es. Consejo de Participación y Control. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así es. Estas siglas que a veces. Ciudadana y Control Social. Sí. Guayaquileño, nacido en 1988, ¿no? Así es. Abogado, estudió en la Universidad Católica de Guayaquil, hizo posgrado, etc. Usted en este momento está en un organismo bien polémico, porque muchos critican al Consejo de Participación Ciudadana y los vocales actualmente tienen la obligación de recuperar la imagen de esa institución, sobre todo porque las responsabilidades que tiene, nombrar, por ejemplo, a muchas autoridades de control, especialmente, ¿verdad? El control social, el tema de las vedurías.
¿Cómo analiza hasta el momento el trabajo del Consejo de Participación Social, abogado Verduga? Bueno, gracias por la invitación, reiterarles la admiración por este espacio y la oportunidad, agradecido por la oportunidad de poder estar acá. Hemos tenido ya casi 5 meses, ¿no? En el ejercicio de nuestras funciones. Sí. Un poquito más, creo. Sí, 5 meses. Lo digo sin ningún ánimo de creernos importantes ni nada que se le parezca. Creo que nuestra gestión en el Consejo de Participación estos 5 meses ha sido mucho más, se ha hecho mucho más de lo que en años hicieron las administraciones anteriores. Más productiva, sobre todo en lo que tiene que ver con empoderar a la gente en las localidades. Estas son de las atribuciones poco conocidas del Consejo, ¿no? Casi uno siempre que tiene en la mente el Consejo dice, estos son estos 4 burócratas que se están repartiendo teorías de control en Quito, ¿no? Un Consejo bastante cuestionado, desprestigiado. Más allá de eso, creo que la labor territorial que hemos venido llevando adelante, hemos particularmente estado en 14 provincias de mi país, me he reunido con un sinnúmero de alcaldes, alcaldesas, concejales, estamos proponiendo una reforma normativa al sistema que regula la participación ciudadana en las ordenanzas, hay muchos escollos normativos, hemos provocado audiencias públicas, desempolvando un poco la ley orgánica de la materia, ¿no? Esto hace parte de las atribuciones del Consejo, ¿no? De llamar a audiencias públicas, ministros de Estado, etcétera. Hemos llevado a las escuelas de formación, porque lo primerito es ejercitar la pedagogía, que la gente conozca, pues, para qué es una veeduría ciudadana, para qué es un observatorio, qué es un comité de usuarios, cómo se activa el mecanismo del uso de la silla vacía. Todo eso son atribuciones del Consejo. La promoción de la participación en los territorios y otro rubro importante, la lucha contra la corrupción. Esa Secretaría de Transparencia tiene en el congelador, durmiendo el sueño de los justos, más de centenares de denuncias por actos de corrupción. Quien le habla propuso al Pleno del Consejo ir trabajando en un cronograma para ir descongestionando de a poco estos informes de investigación de la Secretaría. Y creo que eso, digamos, le ha dado otro cariz al Consejo, ¿no? Más allá de lo que, quiero ser muy enfático en esto, lo que ciertos medios de comunicación, no todos, ¿no? Pero ciertos, digamos, corporaciones mediáticas en nuestro país, empresas de la comunicación, lo que han querido es desprestigiar a consejeros elegidos en urnas, ¿no? Recordemos que ganamos en las elecciones y se ganó también una consulta popular. El pueblo le dijo al gobierno, queremos que se mantengan intactas las facultades del Consejo, y le dio su voto, su confianza a 7 consejeras y consejeros, ¿no? Estamos haciendo modestamente un trabajo que creo que es, digamos, es un punto de inflexión en la administración del Consejo. Pero ¿cómo ha reaccionado el ciudadano ante estas propuestas de ustedes? Porque eso es lo importante, que el ciudadano no solamente que se entere, sino que reaccione y participe, ¿no? Por ejemplo, en la silla vacía. Regularmente vemos que los organismos seccionales, por ahí está una silla, nadie sabe qué es. Siempre está vacía. Siempre está vacía, no debe estar ocupada, pues no, claro, que no tiene voto, pero tiene voz, que es lo importante, ¿verdad? Ese es un mecanismo importante, una herramienta potente de participación, que la ciudadanía se siente en el Consejo Cantonal con voz y voto a discutir, por ejemplo, temas prioritarios de la ciudad. Otra herramienta, por ejemplo, aparte de la silla vacía, son los presupuestos participativos. Está en el COTAD, que es la Biblia de los municipios, está en la ley de la materia y no se ha llevado a cumplimiento pleno. ¿Qué es esto de los presupuestos participativos? La gente, los vecinos, discutiendo con sus mandatarios las prioridades del gasto público en los cantones. Todo eso ha estado pendiente, ha sido un gran pendiente. Silla vacía, ¿por qué no ha funcionado? Mis compañeros del Consejo me molestan porque dicen que yo colecciono las ordenanzas que regulan el sistema de participación en los distintos cantones. Yo me he leído de cabo a rabo, pero le digo como 80 ordenanzas. Y en todas identifico el mismo problema. ¿Sabes cuál es el problema de la silla vacía? Las ordenanzas dicen que al menos con 48 horas de antelación se debe comunicar el orden del día de las deliberaciones del Consejo Cantonal. ¿En qué momento? Entonces, como dice, al menos con 48 horas, siempre lo hacen con 48 horas. No, podría ser antes. Claro. ¿En qué momento yo, padre de familia, la trabajadora del hogar, que tiene una vida cotidiana, tiene que llevar a los chicos a la escuela, tiene que parar la olla, ¿en qué momento se ocupa de ser parte, pues, de las discusiones del Consejo Cantonal? No hay la suficiente difusión. Si a eso se le agrega, por ejemplo, otro escollo en la silla vacía, si tienes deudas con el cabildo, no puedes hacer uso de la silla. Si tengo impuestos prediales impagos, tampoco puede. Entonces, eso es violatorio de derechos de participación. Entonces, hay que reformar las ordenanzas, hay que reformar el reglamento de veedurías, que también tengan fuerza vinculante estos informes de los veedores. Y le diría algo más. Con esto cierro esta pregunta. Perdóname la extensión de mi respuesta. No, tranquilo, siga. Tranquilo. Es necesario dotar al Consejo de Participación de potestad sancionatoria. Ahora mismo, si no se garantiza a un municipio la silla vacía, ¿cómo se sanciona eso? No hay forma de sancionar. Sabe que nos quedaríamos sin alcaldes en este país. Rendición de cuentas. Ejercicio al que están obligados de forma anual todas las instituciones del sector público, también las que prestan servicios públicos y son privados.
si no se cumple con la fase de deliberación, porque la rendición de cuentas no puede ser, vamos a ver quién compite por hacer el PowerPoint más bonito, ¿no? Y nos tomamos un vinito y la foto al final de la rendición. No, la rendición de cuentas tiene que ser mesas de trabajo con los ciudadanos, asumir compromisos, ir dándole seguimiento. Nada de eso se cumple actualmente. ¿Por qué no se cumple? Porque no está la sanción correlativa. Por tanto, nosotros estamos proponiendo, yo ya tengo redactado ese proyecto de ley, un proyecto normativo de reforma a la ley orgánica del Consejo. Sabemos que no estamos trabajando para nuestra administración, probablemente vea la luz eso en los próximos años, 2 debates en la Asamblea Nacional, etcétera, pero que sentimos que es necesario para que el Consejo, estas herramientas de participación dejen de ser un saludo a la bandera, y estamos abocados a eso. Ya, gracias a ti. Augusto, en esa misma línea, el trabajo de las autoridades, de ustedes los consejeros que entraron al Consejo de Participación Ciudadana y que efectivamente tienen como 5 o algo más meses en sus cargos, parecería ser que el presidente, que ya fue destituido por la Corte Constitucional, como que tenía una agenda propia. Eso era, daba esa impresión. Tenía como una agenda propia y que un poco se sentía que se desvirtuaba un poco ese rol que usted está señalando en este momento. Y obviamente se centraba en estas autoridades de control que se tenían que terminar de decidir, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Cuál es su sentimiento? ¿Cuál es su visión? Porque estuvo en medio de un embrollo realmente todo este tema de la elección del Contralor, ¿no es verdad? La designación del Contralor General de Estado, que todavía no se hace. Pero, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Siente usted que realmente el expresidente Alain Berbera tenía como una agenda propia o estaba queriendo un poco dirigir la actuación del Consejo antes que realmente preocuparse de estos temas como los que usted dice, por favor? Gracias por esta pregunta. Yo he hecho mucho en falta, le digo, que la coyuntura mediática en torno a lo que ha sido nuestra administración se centra solo en el tema de autoridades. Sería bueno que se incruste también en la coyuntura estas otras atribuciones. Allenberg también fue mucho a territorio en estos 5 meses. ¿Sobre qué pasó? Quizás la figura de Allenberg fue a veces polémica, quizás por las formas, ¿no? Por ciertas formas muy propias de este compañero y amigo, del cual me siento orgulloso de decirlo así. También fue abogado del expresidente Correa es. y eso también hizo que quizás un poco... Sí, ¿no? sí. Siempre nos enrostraban, ¿no? A ciertas personas que comulgábamos con ciertos valores de izquierda. Quien habla es una persona de izquierda. Entonces el asunto de que estos se deben a cierto partido político, uno fue abogado, el otro es de izquierdas, perteneció a un medio de comunicación militante de izquierdas. En fin, entonces nos querían estampar en el rótulo en la frente de correístas, ¿no? Como que si el universo en el Ecuador se debate en esa dicotomía correísmo-anticorreísmo, ¿no? Hay un universo más allá de esas dicotomías. En todo caso, lo que pasó, para serle muy puntual en la respuesta, tema de Contralor, el doctor Juan Falconi Puig, porque sé por ahí va el asunto, presentó una denuncia, hizo un llamado de atención a la Comisión Ciudadana de Selección, porque a decir de él, se había insertado en el expediente suyo como postulante al concurso de Contralor, un documento forjado que decía que él tenía un pronunciamiento de la Contraloría que decía que tenía indicios de responsabilidad penal. Luego se hizo un exhorto a la Contraloría, se enviaron los datos, y la Contraloría dijo no, mandó un listado de todos los postulantes y en ese listado no aparecía este específico postulante con indicios de responsabilidad penal. Claramente el documento era forjado. Cuando uno recibe una noticia criminis de la presunta comisión de un delito, ¿qué es lo que se supone que se debe hacer? La obligación es remitirlo al órgano competente, en este caso es la Fiscalía del Estado, que se investigue qué pasó a cuenta de que existió un documento que decía que él tenía digamos, esa tacha. Ah, no, ya estaban entonces favoreciendo al contralor, postulante, el correísmo, porque se le envió a la Fiscalía y estábamos cumpliendo con nuestra obligación de remitir al órgano competente la noticia crímenes que se había puesto en conocimiento del Consejo. Contralor. Por ahí va toda la polémica. Entonces todo el framing mediático, el encuadre, que el candidato ni sé qué, que es el favorecido de cierto consejero. Todo lo que ya sabemos que han dicho. Y luego, el tema de la destitución de Allenberg obedeció a algo absolutamente político. Yo lo digo sin ningún pacho. Es de esperar que la Corte Constitucional tampoco blinde mi libertad de expresión. Yo fui muy enfático en esa audiencia pública a la que nos convocaron los magistrados de la Corte el 25 del pasado mes.
Ha dicho en ese auto de verificación la Corte Constitucional que el blindaje también es para los ciudadanos. Fíjese usted, porque se había hecho la fase de seguimiento al dictamen que en su momento dictó la Corte cuando blindó las decisiones del Consejo Transitorio de Julio César Trujillo. En ese dictamen 219-IC/19, la Corte dijo que lo que estaba proscrito, perdóname el tecnicismo jurídico, yo sé que a la ciudadanía no le gustan estas cosas, pero vale la pena decirlo, lo que decía en ese dictamen la Corte Constitucional es que estaba proscrita la autotutela administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que las administraciones posteriores a la administración Trujillo, es decir, el Consejo de Participación definitivo, no podía de oficio la institución, revisar las decisiones de nuestros antecesores, la administración Trujillo. Nada decía el dictamen sobre la capacidad fiscalizadora que tiene la ciudadanía sobre todos los actos del poder público. Tanto es cierto lo que les digo, que el 204 de la norma de normas, la Constitución dice textualmente que el pueblo es el mandante y primer fiscalizador de todos los actos del poder público. Bueno, en virtud de eso, llegó una denuncia ciudadana de un colectivo Acción Jurídica Popular que decía que existía un presunto plagio de la tesis de la fiscal Diana Salazar. Estaba dentro de las competencias del Consejo, 208 de la Constitución, numeral 4. Se hace un proceso investigativo, luego después de esa investigación se verifica que existió un presunto tráfico de influencia. ¿Qué se hizo? Derivar a la Fiscalía. Salió el juez Herrería Bonet de la Corte Constitucional un voto salvado diciendo que el hecho de haber investigado ese presunto acto de corrupción implicaba revisar la designación de Salazar y su carpeta de mérito. Un disparate completo, no resiste el menor análisis. Primera cosa que verificó la Corte. Segunda cosa, llegó una solicitud ciudadana de conformación de una veeduría, ciudadanos que querían diagnosticar y evaluar, decía el objeto de esa veeduría, las decisiones del Consejo Transitorio a propósito de la designación de los magistrados de la Corte Constitucional. En la administración de la presidenta Gina Aguilar, jurídico de aquella época, dijo no, se niega esa solicitud. ¿Qué hizo la ciudadanía? Accionó, presentó una demanda de acción de protección, recayó un juez de Manabí y un juez de Manabí dijo, ¿saben qué? Un momentito, el dictamen de la Corte nada decía sobre blindar a la ciudadanía, sí al Consejo Definitivo. Nos llega la sentencia del juez. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos llega sentencia? ¿Nos gusta o no? Cumplir la sentencia. Cumplimos la sentencia. Ya, ahora sí, entonces está la demostración de que quieren sacar a los jueces. Nosotros, repito, no tenemos capacidad sancionatoria. Ya dijeron también que el Consejo se quería bajar a la Corte, que queríamos destituir a los magistrados de la Corte. Un verdadero disparate. Se hicieron eco, esto es lo más insólito en este país. Vamos a esa audiencia pública y la Corte saca un auto de verificación diciendo que todas estas dos actuaciones comprometen el dictamen 219. Es una verdadera vergüenza en términos jurídicos. Y estoy convencidísimo que más temprano que tarde este dictamen, esta atrocidad cometida por la Corte, se va a caer en el sistema interamericano de derechos humanos. No me cabe la menor duda. Será una raya más al tigre porque Ecuador es campeón en violación de derechos humanos. Pero entonces, usted tiene digamos, un concepto de que efectivamente la Corte Constitucional actuó mal en todos estos casos. Absolutamente. Yo me he leído esa autoverificación, soy abogado, conozco la materia, soy experto en derecho constitucional, también sé derecho administrativo. ¿Sabe cuál es el argumento de los jueces en la Corte? Ellos dicen, una cosa increíble, dicen que como cuando se hicieron los concursos de oposición y méritos, cuando Salazar era candidata, no postulante, y todos los concursos llevados adelante por el transitorio, como ciertamente existió una fase de impugnación ciudadana a esas candidaturas, esas postulaciones, perdón, la palabra correcta, dice la Corte que entonces ya la participación ciudadana ya se verificó, y entonces de aquí a lo posterior, en lo venidero, ad infinitum, nunca más la ciudadanía puede hacer una veeduría o un observatorio sobre esta decisión. O sea que los transitorios ya no eran tan transitorios, sino que está blindado al infinito, nunca más en la vida. La ciudadanía puede ejercitar un mecanismo de control social sobre lo que hizo el Consejo Transitorio. Es absurdo, no tiene ningún sentido. Ya, pero lo que pasa es que el expresidente Allen Berbera, sí, cuando entró al Consejo de Participación Ciudadana, sí tuvo como que, esta es la sensación que por lo menos yo tuve, ¿no? Sí, tenía en la mira, y de hecho tuvo frases despectivas hacia lo actuado por el consejo del doctor Julio César Trujillo, porque lo calificó el trujillato, ¿no? Entonces, ya, pero es como que sí tenía en la mira el tema digamos, de invalidar o de no dar crédito a las cosas que ya se habían hecho antes y efectivamente pues quería que se revisen algunas de esas decisiones, digamos así. Entonces,
hay este dictamen de la Corte que decía que lo decidido o lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana, presidido por el doctor César Trujillo, estaba como que blindado. No sé si es la palabra exacta, ¿ya? Pero entonces, en lugar de entrar el doctor Allen Berbera a trabajar en otros temas, es como que quería revisar lo actuado. Y entonces yo creo que ahí es donde comienza a enredarse un poco su gestión. ¿Qué opina usted de eso? Yo le digo, ¿no? La gestión de Allen Berbera no solo tuvo que ver con estos menesteres, sino con mucho trabajo territorial. Claro, obviamente no trabajo invisibilizado, porque lo que quieren incrustar en la coyuntura ciertos medios de comunicación es la trinca, ¿verdad? Tratar de manchar, ¿no? De tirar lodo con ventilador. Podemos estar o no de acuerdo con ciertas expresiones de Allen Berbera. Incluso esto salió en el auto de verificación de la Corte, ¿no? Y lo cual es también grave, porque lo que se está juzgando, se juzgó finalmente, fue pongamos este término, la intención. Decían, pues que él dijo las atrocidades de Trujillato, entonces, porque dijo las atrocidades de Trujillato, esa es la demostración de que él realmente quería revisar. Pero en derecho, principio básico del derecho que nos lo enseñan en la Facultad de Jurisprudencia, no se juzga la intención, se juzga un acto objetivo de la realidad encaminado a revisar o modificar una situación jurídica consolidada. En este caso, lo que hizo el Consejo Transitorio. Y no hay ningún dato objetivo encaminado a ese resultado. Vuelvo y repito, el Consejo de Participación Ciudadana no tiene potestad de sancionar. Y también se dijo, también porque la gente se adelanta en el tiempo, ¿no? La conformación de esta mayoría ciudadana, que fue iniciativa ciudadana, hay que ver pues cuál es el informe final de esa veeduría ciudadana. Ahorita ya está todo archivado, naturalmente, estamos cumpliendo con este atropello de la Corte Constitucional. Pero ya la gente se adelantaba diciendo que la veeduría iba a recomendar la destitución de los jueces de la Corte Constitucional. Se dijo también, por escrito y en audiencia pública, pongamos por caso, en el evento hipotético de que los informes de la veeduría ciudadana recomiende al Consejo de Participación ejercer la autotutela administrativa, en ese caso, con un informe jurídico del Consejo, lo que se va a decir es no se puede hacer eso porque esto está impedido por el dictamen 219. Pero ya se adelantaron diciendo que el informe de la veeduría iba casi que a recomendarnos esta situación a nosotros. Entonces, por donde se mire, es un atropello, una arbitrariedad de las jueces de la Corte. Estoy clarísimo, es que esto no obedece a ningún análisis jurídico de esta Corte que la han llamado de lujo. Es una clara decisión política, haciendo quizás un cálculo político. Sabían que es un atropello, no nos destituyeron a los 4 porque estamos en radar de Herrería Bonet, 4 consejeros. Sabían que con la institución de Allen Berbera cambiaba la correlación de fuerzas al interior de la institución. Las 8 de la mañana, 54 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el abogado Augusto Verduga, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este tema de la sentencia, no hemos dicho la decisión que tomó la Corte Constitucional respecto a este tema en donde pues procedió a la destitución de Allen Berbera, ¿ya quedó todo solucionado y cumplido con las recomendaciones o hay algún elemento, algún espacio todavía que nos haga pensar que la Corte pretende también sancionar al resto de consejeros? Es extorsivo esa autoverificación, porque deja abierto el auto dice que va a estar pendiente y que está abierta la fase de seguimiento para siempre. Entonces es extorsivo, digo, porque nos está diciendo, es una melaza velada, ¿no? Voy a estar vigilándolos a ver qué más hacen. Y si no, ya saben lo que les pasa, van a seguir el mismo camino de Allen Berbera. Nosotros hasta el día de esta semana tenemos para responderle a 10 días les dieron, ¿no? Nos dieron 10 días término, me parece, sí. 10 Y días. entonces esta semana se acaba ese término Pero es que se cumple para mañana. darle la documentación a los jueces de la Corte Constitucional, donde se verifique el cumplimiento del archivo de estos procesos, ¿no? Todas las áreas agregadoras de valor se han puesto a hacer informes, patrocinio jurídico, investigación, la Secretaría de Transparencia. Entonces se ha conformado una documentación que entiendo que el día de mañana se está remitiendo a la Corte Constitucional. Con eso se entendería que esto debe quedar ya oleado y sacramentado. Pero como decía, pues ese expresidente de la República, Carlos Julio Arosemena Monroy, si a mí en Ecuador me dicen que las vacas están volando, yo me asomo a la ventana. Claro, y otro candidato, otro político dijo que en este país esto es tan granizo. Bueno, ustedes han recurrido a la Corte Constitucional por este tema trillado ya de las garantías constitucionales que
cada vez y cuando a alguien se le antoja va a cualquier juzgado de cualquier república a poner una demanda y frenan cualquier decisión que tome cualquier organismo. O sea, un juez en este país, yo diría, ya mismo le ponen la banda presidencial. Mi poder La jurisdicracia. Claro. manda más que el presidente. En las acciones de Y protección. miren, en este momento no, el Consejo de Participación Ciudadana, después de que han pasado como 2 años, que tenía que haberse elegido al Contralor y no se lo ha elegido, otra vez una garantía constitucional no puede facilitar el nombramiento del Contralor. ¿Qué están haciendo ustedes? No una, le digo, no una, 4. Y le comento algo más. Sí. 4 acciones No, del mismo concurso para el tema del concurso de control. 4. Pensaba que era una nomás. Ahí está, mírele, son 4. Le digo, ahora lo sabe, son 4. Defensor público, 5. Renovación parcial del CNE, me parece, si yo no mal me recuerdo, son 2 ahorita. Yo he sido neurótica, obsesivo con este asunto. Esta es la 30ª. Voy a aprovechar este espacio también. Sí. Por 39ª ocasión, señores jueces de la Corte Constitucional, si están escuchando este amable medio de comunicación, estas son las cosas que ustedes deberían estar resolviendo. ¿Por qué le digo que son los jueces? Porque el abuso indiscriminado de garantías jurisdiccionales, acciones de protección, medidas cautelares autónomas, acciones conjuntas que se presentan en los juzgados de diversos rincones de este país, son el gran cáncer de los concursos de oposición y mérito. Y luego he ido a entrevistas y una colega suya, por ejemplo, Yanine Nostroza, me dijo, es que el concurso de Contralor debería suspenderlo. 3 minutos después, en la misma entrevista, me dice, pero ustedes están estancando los concursos. Entonces, palo porque bogas, palo porque no bogas. Ahora, cierto es que esta es una gran deuda que tiene la ciudadanía. La gente ya está harta de no tener autoridades de control, o que tenemos el subrogante. Pero ¿quién es el gran responsable de esto? Se llama Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque es la Corte Constitucional la que tiene la potestad, la capacidad de decir que esto es un abuso del derecho. La gran mayoría de acciones que se presentan, fíjese usted, no son de postulantes, son de terceras personas que ni siquiera son concursantes y hacen alegaciones así muy genéricas de que la seguridad jurídica se ha violentado, etcétera. Ya es un abuso, esto es una barbaridad lo que está pasando. Concurso de Contralor, que estamos ya a puertas de nombrar nuevo Contralor, estamos en la fase de recalificación, ya por iniciar. Nos clavaron en San Borondón otra acción de protección. Pero la audiencia hoy día, ya mismo se instala esa audiencia, 9:30 creo que es la audiencia. Vamos a ver, ojalá, Dios mío santo, a ese juez no se le ocurra que tenemos que hacer borrón y cuenta nueva y ir otra vez a la fase de admisibilidad. Ya, no se va a poder resolver esto si la Corte no le pone un coto vedado, un punto final a este abuso. Supongamos que el juez que aceptó esta garantía constitucional la deje en efecto. Ya, pero el pedido de ustedes a la Corte Constitucional para que la Corte frene estos abusos, puede también frenar el proceso final de elección del Contralor, pues, Augusto. ¿A cuál se refiere? Nosotros hemos hecho un pronunciamiento en el Pleno diciendo que la Corte Constitucional frene los abusos de las garantías constitucionales. Tiene que haber un pronunciamiento de la Corte. No, lo que se refiere es que el juez de San Borondón era, ¿no? Sí, el de hoy día es el de San Borondón. El de San Borondón ya diga, bueno, ya queda sin efecto todo tipo de garantías constitucionales, prosigan la elección del Contralor. El pedido de ustedes a la Corte Constitucional no frena otra vez la elección del Contralor. No, en absoluto. Porque lo que nosotros... O sea, lo que se ha hecho hasta el momento, en donde probablemente se vaya a nombrar el señor Torres Contralor, porque es el que tiene más puntaje, vaya finalmente a terminar así. Está en manos del juez de San Borondón. Está en manos del juez de San Borondón. Ahora bien, usted hizo referencia a la consulta que le vamos a hacer a la Corte. Claro. Lo que le queremos hacer a la Corte es presentar una acción de interpretación, se llama, en los términos de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Esta acción de interpretación nosotros no lo podemos poner como Consejo de Participación, sino es la función de transparencia. Como usted sabe, somos una de las tantas instituciones que conforman la función. Están la superintendencia, exactamente, la superintendencia, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, son parte de la función también. Quien actualmente preside la función de transparencia es el doctor César Córdoba, actual defensor del pueblo general. Por eso hemos sostenido reuniones con el doctor Córdoba a efectos de poner una acción de interpretación para que la Corte se pronuncie en el sentido de que aquí en lo venidero, de aquí para el futuro, no de forma retroactiva, sino para el futuro, no se permita la interposición de acciones de protección en estos concursos. Yo tengo ya mi postura conformada sobre este asunto. Como soy abogado, entiendo bien que cosa distinta sería, por ejemplo, que usted ha sido declarado, digamos, sacó el mayor puntaje y ya se terminó la fase de recalificación, etcétera, y no se lo ha posesionado, no se lo ha designado. Ahí podemos hablar de un derecho adquirido.
Yo ya gané, tengo las notas, no se me Claro. designa. Entonces ahí hablo de un derecho Eso- adquirido y acciono. Ese es el caso del superintendente de bancos. Correctísimo. Exactamente, ese es un buen ejemplo. Exacto. Cosa Que distinta, no lo ha podido posesionar la así es. asamblea. Ahí cabe una acción de protección. Cosa distinta es cuando el concurso todavía no ha terminado. Entonces lo que yo tengo no es un derecho adquirido, es una mera expectativa de derecho, decimos los abogados. Y las meras expectativas no pueden ser accionadas vía acción de protección. Pero podemos decir que el señor Torres ya es el virtual, por eso hablo virtual, contralor, porque ¿qué más fase hace falta para que él sea nombrado? Hay un último hito del Solamente concurso. que la comisión designadora lo proclame. No. Falta un último hito del concurso, que es la recalificación. Eso está contemplado en el Pero eso reglamento. no eran 3 días. Pero se suspendió el concurso pues, por esta medida cautelar. Los 3 días. Por Dios. Entonces, en la recalificación se puede, valga la redundancia, recalificar a solicitud de los postulantes las acciones afirmativas, la carpeta de méritos también y las pruebas escritas. Entonces, en rigor el concurso no ha terminado. Habrá que ver qué sucede en esa fase de recalificación. Yo les he dicho en el pleno a los compañeros del consejo, oigan, lo más transparente que podemos hacer es que en ese último hito, que es la recalificación, lo hagamos con notario público, los 7 consejeros presentes. ¿Qué más transparente que eso? Para darle tranquilidad al pueblo ecuatoriano. Espero que así sea. Abogado, y ese pedido que ustedes han hecho a la Corte Constitucional, ¿verdad? ¿Por qué no se lo hacen también bajo otra designación? Porque es otro la responsabilidad al Consejo de la Judicatura, para que diga, a ver, señor juez, y ustedes alguna vez aceptan un recurso de amparo, etcétera, etcétera, van a ser sancionados. ¿Por qué no van allá también? Porque quien tiene la última palabra en esto es la Corte Constitucional. Entonces nosotros queremos ir a la raíz del problema. Esa es la raíz del problema. Los jueces ya habían dicho antes que se querían pronunciar sobre este asunto. Entonces estamos ahorita interpelando a que se tomen en serio pues, su trabajo de la más alta magistratura, órgano de cierre en justicia constitucional y que resuelvan esto de una vez y para siempre. Usted hablaba dentro de esos cambios que se pretenden realizar en el Consejo de Participación Ciudadana, de la silla vacía, del presupuesto participativo, de la potestad sancionadora, de la que vamos a hablar ahorita, de la rendición de cuentas. Falta también el control social eficaz, faltan los concursos de méritos, etcétera, etcétera. En el tema de la potestad sancionadora, ¿hasta dónde va el asunto? ¿A quiénes quieren sancionar y por qué? ¿A qué autoridades, por ejemplo? Por ejemplo, aquellas autoridades locales que no cumplan, por ejemplo, con garantizar el uso adecuado de la silla vacía. Por eso le ponía el ejemplo. Actualmente, si no se garantiza ese espacio de participación, ¿cómo se sanciona eso? No se puede sancionar. Por eso es que todos los alcaldes, perdónenme el término, incumplen con este mecanismo de espacio de participación. Se convoca una audiencia pública, fíjese usted, mayo del 2000, comenzando nuestro mandato, se ingresó una solicitud ciudadana de audiencia pública para que el ministro Zapata, encargado de la seguridad ciudadana, rinda cuenta sobre la nula ejecución presupuestaria y presupuesto de inversión de esa cartera. Estaba como 5%, año 2022, no, era 17%, perdón, 17 millones de dólares. 0% de ejecución presupuestaria. No me lo estoy inventando, estaba en la página web de Finanzas, está en información pública. 0%. Y la gente se desangra por nuestro país. ¿Qué se hizo? Ciudadanía presentó una solicitud de audiencia pública. No compareció el ministro Zapata. ¿Cómo se sanciona eso? Actualmente hoy por hoy no hay cómo sancionar. O las instituciones públicas no rinden cuentas, no hacen la mesa de trabajo. ¿Cómo se sanciona eso? No se puede sancionar. ¿Sancionadora a dónde va? A la institución. Mi propuesta sancionadora va a que se pongan, por ejemplo, como actualmente existe en la Contraloría, multas pecuniarias, sanciones administrativas. No necesariamente tiene que ir a la destitución. De 2 semanas del cargo también. Dependiendo de la gravedad de la infracción, ¿no? Entonces, yo estoy estipulando, digamos, un régimen sancionatorio en ese proyecto normativo de reforma a la ley orgánica. Dependiendo de la gravedad del asunto, se pondrán multas pecuniarias o o sanciones más elevadas. Pero debe existir finalmente sanción, pues ¿cómo los derechos de participación no tienen una sanción correlativa ante su incumplimiento? Entonces es imposible. El garante de los derechos de participación es el Consejo, pero resulta que hoy por hoy es una institución meramente exhortativa. Si alguien viola un derecho de participación, ¿qué es lo que hacemos? Oiga, Contralor, no sea malito, inicie un examen especial. O Fiscalía, no sea malita, inicia una investigación previa, porque nosotros no podemos hacer nada. Y créame cuando le digo que la ciudadanía se indigna y nos dice, pero ustedes, ¿qué más pueden hacer? Y nosotros tenemos que responderle penosamente, solo somos un órgano que sugiere, que exhorta, recomienda.
Ya, y en esa misma línea, Augusto, ¿quién ese proyecto que se está preparando, no es Y verdad? este está saliendo de mi despacho, todavía no ha sido socializado con los demás consejeros. Ya, correcto. Entonces, ¿lo presenta a quién? A la Asamblea. Por supuesto. ¿Quién lo tiene que aprobar? ¿Quién aprobaría eso? El Pleno del Consejo de Participación, yo esperaría que tenga esto la anuencia de los demás compañeros del Consejo, y como órgano colegiado, remitirlo a la Asamblea Nacional, ponerlo a consideración, porque esta también es otra atribución del Consejo de Participación, proyectos normativos, que naturalmente deben pasar por la Asamblea Nacional para que se promulguen en el registro oficial. ¿Por qué usted cree que ha habido toda esta opinión? Quizás, aunque efectivamente hubo el tema del plebiscito y se ratificó que el Consejo sigue existiendo, pero ¿por qué cree usted que de alguna manera, hay una sensación de que el Consejo de Participación Ciudadana debe ser eliminado y realmente no hay una función, no cumple una función que vaya en beneficio finalmente del ciudadano común? ¿Qué es lo que esas funciones del Consejo, en qué redundan para el ciudadano común? Aquí para el cabezón Martín de la Torre o para nosotros como ciudadanos. ¿Cuál sería ese beneficio realmente que tiene para nosotros el trabajo del Consejo de Participación Pero Ciudadana? muchísimo. Por eso es que nosotros decimos que el gran pendiente del Consejo es ejercitar la pedagogía, es que no se tira un cable a tierra, no se hace la conexión entre lo que es posible lograr a través de esta institución en la mejora de la vida cotidiana de la gente. Por ejemplo, le pongo un ejemplo muy puntual. Cuando hablamos de mecanismos de control social, vedurías, lo puede hacer cualquier ciudadano, por ejemplo, cuando no le ponen, está fiscalizando el parque de su comunidad, de su localidad, en su barrio, ¿no? Y se ha demorado, digamos, un parque o una calle que no se va pavimentado. Yo puedo conformar, pues también, puedo llamar a una audiencia pública al alcalde para que me diga por qué se ha demorado 3 años, ¿no? Como líder comunitario. Puedo llamar a una audiencia pública, puedo conformar un observatorio, una veeduría, y esto mejora la vida cotidiana de las personas. Lo que pasa es que la gente no conoce esta herramienta. Pero por otro Por- lado, tampoco esos temas son tratados con agilidad por las instancias que deban de hacerlo, Augusto. ¿Sí me explico, no? Mire usted, por ejemplo, la gente cómo se está muriendo afuera de los hospitales porque no hay medicinas eventualmente. O sea, me explico, ese tipo de cosas, quién representa a esa voz ciudadana que está realmente teniendo estos problemas, por ejemplo, de salud, de no acceso a medicamentos, cuando han habido los problemas de diálisis y que no se quieren atender a los pacientes? Allá voy yo, a esos problemas y a esa problemática diaria y verdadera que tiene la ciudadanía. Para los temas de salud, por ejemplo, aquí hay una organización, un tejido social importante en esta ciudad de Guayaquil, que son los comités de usuarios de servicios públicos, los CUS, les decimos nosotros en el Consejo, que son básicamente los familiares de los pacientes en los hospitales públicos que se aglutinan, se reúnen para hacer informes. Nuevamente ahí la necesidad de que los informes tengan capacidad vinculante. Por eso es necesaria la potestad sancionatoria del Consejo, porque nosotros podemos solo recomendar al Ministerio de Salud Pública o los vedores o los comités de usuarios recomiendan al Ministerio de Salud Pública. Cosa distinta sería si tuviéramos potestad sancionatoria. Por eso la necesidad, digo, de la reforma. Entonces, hay que tener también claridad sobre las competencias del Consejo. Tampoco es que nosotros somos pues ejecutores, gestores de la política pública. No es que nosotros tenemos competencias de insertarnos de lleno en los temas de los presupuestos, pero sí es como una gran caja de fiscalización ciudadana, es una herramienta de fiscalización permanente. Y entonces eso es lo que no se ha relevado. Insisto, más se ha ocupado por parte de impresos o ciertos medios de comunicación que tienen claramente intereses políticos y económicos en poner de manifiesto, de relieve, las atribuciones que tienen que ver con la designación de autoridades. Y fíjese usted que este desprestigio del Consejo tiene que ver también con hechos ostensibles de parte de los gobiernos, ¿no? Recuerde usted ese hecho patético, salió en titulares de todo el mundo, cuando se acercó con gendarmes, Policía Nacional, al edificio del Consejo de Participación, para que este presidente autoproclamado, Hernán Ulloa, ejerza digamos, como presidente de esa institución, ¿no? Son golpes durísimos a la democracia. Y esto evidentemente salpica la mala imagen, o sea, redunda en la mala imagen del Consejo. Nosotros creemos que el Consejo de Participación puede ser mucho más que esa caricatura en que lo han convertido. Augusto, disculpe que le llame de esa manera, ¿verdad? Porque a veces nos sentimos jóvenes
de repente, ¿verdad? Aquí me puso mi papá, no se Gusto preocupe. Verduga, ¿verdad? Este tema de las denuncias que están en, en el Consejo de Participación Ciudadana, hay como 300, supe yo. ¿Qué van a hacer? Porque dicen también que hay algunas que están prescritas, ya Prescritas. están olvidadas, y otras, ¿qué están haciendo ustedes? Fíjese usted, yo cuando hicimos el diagnóstico casa adentro, hicimos la transición, cuando Gina Aguilar era presidente y nos entregaba la información, yo no podía creer las cifras alarmantes de causas represadas en la Secretaría de Lucha contra la Corrupción. Y entonces yo he hecho un análisis de las causas represadas. Actualmente hay 60 casos, por ejemplo, por decirle algo, 60 casos que ya están en conocimiento de la Contraloría General del Estado. Hay exámenes especiales abiertos. ¿Qué sentido tiene que el Consejo siga investigando estos asuntos? Ya la autoridad competente abrió los exámenes especiales. Si finalmente con resolución del Pleno lo que hacemos es mandar a la Contraloría, ya la Contraloría lo conoció, se adelantó. Por la desidia de las administraciones anteriores, dormían el sueño de los justos. Años, informes que no se trataban ante el Pleno. Estaban más ocupados en repartirse cual botín entre piratas las autoridades de control que en ponerle el acento a estos temas súper urgentes e importantes del Consejo. Entonces yo voy a presentarles, ya le dije a la presidenta Bonifaz, la próxima semana, una moción resolución ante el Pleno para que todas estas causas que ya tienen exámenes especiales abiertos de Contraloría, de un solo tajo puedan ser archivados. ¿Qué vamos a ganar con eso? Vamos a ganar que se descongestione la Secretaría, que puedan tener más tiempo liberado, el talento humano no se ocupe de estos temas y que se ocupe de las denuncias que sí podemos ahorita tramitar y que están vigentes. Dígame otra cosa, se rompió la mayoría, ¿verdad? Con la destitución de Allen Berbera y ya están 4-3, ¿no? Eso sí, siempre la historia del Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Hablan siempre de la mayoría y de la minoría, 4-3. Pero más allá de esa minoría o mayoría, es un cuerpo colegiado. Es un cuerpo colegiado que necesita recuperar prestigio en base al trabajo. Si se va a seguir en la división de que exactamente tenemos 4 votos, los imprescindibles para aprobar alguna resolución o moción, no vamos a ningún lado. O sea, no van a recuperar el prestigio. Cuando se trabaja mancomunadamente a los 7, más allá de los colores o sabores políticos que tenga cada uno, se puede hacer eso. Esa es la posibilidad intranquilizadora de los cuerpos colegiados. Uno no siempre va a votar por unanimidad, pero sí, fíjese usted, ahora que menciona este tema de las mayorías y minorías, si usted revisa la mayoría de mociones que se han presentado en Consejo, por ejemplo, los que tienen que ver con estos asuntos que nos ocupan la vida cotidiana, las veedurías, los observatorios, etcétera, la gran mayoría de esas mociones han sido aprobadas por unanimidad en el Consejo. Entonces no es tan cierto eso que existen mayorías y minorías. Hay compañeros del Consejo que se han autocatalogado consejeros de minoría, tuvieron siempre discrepancias bastante amargas con el ex presidente Allen Berbera. Entonces ellos se autodenominaban de minoría, ¿no? Pero revise usted las mociones y como le digo, la gran mayoría son aprobadas por unanimidad. Entonces, yo le dije a la nueva administración, con la presidenta Bonifaz a la cabeza, que cuenten conmigo para ejercitar más la pedagogía en los territorios, cuenten conmigo para transparentar aún más los concursos de oposición y méritos, cuenten conmigo para tener más participación activa de la ciudadanía en los asuntos públicos. No cuenten conmigo para la politiquería ni para la denunciología, que creo que se abre camino en este nuevo Consejo de Participación. Augusto, al inicio de esta conversación, y ya lo repetí, ¿no? Pero lo volveré a repetir. Usted hablaba de la silla vacía, del presupuesto participativo, de la potestad sancionadora del Consejo, de la rendición de cuentas y también pues el control social eficaz de los concursos de méritos, reglamentos, etcétera. ¿Algo más se va a proponer en este orden? Bueno, hemos propuesto también una ordenanza tipo que sirva de orientación a los gobiernos locales para que se regule de mejor manera el sistema de participación. Fíjese usted, yo no sé si usted conoce este asunto, que me parece que es importante. Si usted revisa la ordenanza que regula el sistema de participación en el Cantón Guayaquil, que si yo no mal recuerdo es del año 2011, me parece que está firmada por Henry Cucaló, secretario. Hay una lista taxativa de instituciones que supuestamente son las representativas de la sociedad guayaquileña. Son como 104, creo, me parece. Entonces uno va y lee y dice, estas instituciones están recogidas en esa ordenanza porque se supone que con esta representación de la ciudadanía se discuten los presupuestos participativos. Vamos a la lista y uno encuentra Escuela de Chef,
Cámara de Comercio de Guayaquil, Cámara de Industrias, Arzobispado, Junta de Beneficencia. Cuando lo que debería constar en esa ordenanza son, por ejemplo, los presidentes de los consejos barriales, los presidentes o presidentas de las asambleas locales ciudadanas. Esa es la representación de la sociedad guayaquileña. Y esto que pasa en Guayaquil se reproduce, es copia y calca, yo le digo que colecciona las ordenanzas, se reproduce en algunos cantones de nuestro país. Hay que entonces reformar las ordenanzas, nos estamos reuniendo, estamos haciendo una gran cruzada en este sentido. Ciertamente los gobiernos locales, como el nombre lo indica, son gobiernos autónomos descentralizados. Pero a veces esta palabrita autonomía mal entendida, miran con cierto, como una suerte de amenaza la participación del Consejo en estos temas. Lo que nosotros queremos hacer es orientar de forma modesta estos procesos participativos. Los alcaldes, los concejales que miran como una amenaza al Consejo, es que realmente no han entendido cuál es su verdadero rol. Pues han sido electos y les han otorgado un mandato en las urnas para que le cumplan a su pueblo, a sus mandantes, ¿no? Entonces, es una contradicción de bases, ¿no? No tratar de tirar puentes con el Consejo de Participación. Oiga, abogado, y con el presidente electo, ¿qué propuesta van a hacer? ¿Han pensado en alguna reunión? Se trata pues de entidades del Estado, ¿verdad? No pueden estar tampoco aisladas, cada cual trabajando por su lado, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de reunión, de diálogo, de conversación, de cambio, alguna cosa? Porque ahí hay un problema grande también que tienen ustedes, el dinero Así que es. viene del Sí, por Estado, ¿no? supuesto. Por supuesto, yo esperaría que el nuevo gobierno, al que le deseo todo el éxito del mundo, al señor Daniel Noboa, aspiraría que también se haga eco de esta demanda, ¿no? De mayor cantidad de presupuesto para el Consejo de Participación. Fíjese usted, año 2014, si yo no mal recuerdo, el presupuesto asignado a esta institución, que tiene delegaciones provinciales en todo el territorio nacional, llegaba a 18 millones de dólares. Hoy por hoy, el presupuesto de la institución no llega ni siquiera a 7 millones y medio. No hay ni siquiera papel higiénico en la delegación de Guayas. Ahí para que los compañeros que me escuchan a veces se ríen de este asunto. Es verdad, no hay ni siquiera caja chica. Para estos, los carros en Guayas, tenemos, ¿sí sabe cuántos tenemos? 7. 5 están pudriéndose ahí en el edificio Banco Park porque no hay plata para el mantenimiento de los vehículos. Delegación de Sucumbío, ¿sabe cuántos servidores hay en la delegación de Sucumbío del Consejo? Una persona. Esa persona es Mandrake, porque tiene la compañera Norma, que por cierto es un elemento muy valioso de la institución. Es a la vez la que receta la denuncia de corrupción, la que hace las escuelas de capacitación, tiene que ponerle su propio peculio para irse a los barrios de Lago Agrio a capacitar. Entonces, es desolador el panorama. Loja, un servidor del Consejo de Participación. En la delegación provincial, no es posible robustecer el trabajo de la participación ciudadana si es que tenemos tan poco presupuesto. Yo aspiraría que entiendo que la presidenta Bonifaz va a tener una reunión con el presidente en las próximas semanas, ¿no? Ojalá se propicie esta conversación. Con el presidente electo ya, porque Con el presidente con el electo. actual ya se El va. presidente. Perdón, estoy diciendo mal. Usted dice bien, estoy diciendo mal. Ella se va a reunir con el presidente todavía en función. En Ay, funciones. por Dios. Ah, Chica, que le vaya bien, porque realmente ya cuando se va pero ya no quiere claro, firmar nada. el tema es que efectivamente no hay plata para aspectos tan importantes. Y no sé, pues no estoy diciendo que no sea importante esto, pero lo que digo es que la lista de prioridades de dinero que tiene el gobierno actual todavía es inmensa, ¿no? Entonces no sé si realmente vaya a tener éxito Son la presidenta exigencias del Bonifaz. Fondo Monetario Internacional, no este recorte no solo del Consejo, sino de todo el sector público. Ya. Muy bien, le agradecemos mucho al abogado Augusto Verduga, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Desde mi punto de vista ha sido muy fructífera la Sócrates información Augusto. que usted ¿Ah? ha proporcionado y por supuesto a todos los oyentes de Así Atalaya, es. para dar a conocer un poco más lo que significa el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana, porque a veces la mala imagen que se tiene es porque se informa terrible, muy sí. poco. Sí, se informa poco. Así es. Muy poco. Mira, a mí me ha sorprendido estas propuestas que usted ha hecho, ojalá que las pueda concretar, me parece Sí, muy interesante, ¿no? sí. El control, la silla vacía, que eso es una cosa que viene desde hace muchísimo tiempo. Y que no se le presta atención por parte de los para gobiernos claro, seccionales, claro. ¿no? ¿Y para qué fue creada la Así silla es. vacía? Así Para es. que el ciudadano vaya, pues Así también a ser es. parte de un organismo seccional como el Consejo Cantonal, por ejemplo. Oiga, y Muchas mire gracias, usted, mi querido Alcides, que Muchas aquí le gracias. hemos tenido a Augusto y no ha habido ningún contrapunto ácido como veo que ha tenido una cantidad de medios de comunicación, Yo ¿no? más bien los felicito y les agradezco porque podemos tener sanas discrepancias. Tuve también una entrevista, yo creo que usted se refiere a la entrevista que tuve con su colega Gisela Bayona. Sí, ahí Ah, me ya. que usted lo Sí, había sí. atacado, que le había agredido, ¿verdad? Debo reconocer que yo pude manejarme mejor esa entrevista. Reconozco que pude manejarme mejor.
Sin embargo, sentí que no era una entrevista que estaba destinada a escudriñar la verdad o realmente informar a la gente, sino hubo un claro intento de ataque, ¿no? Desde el inicio, de entrada. Depende de qué tipo de entrevista sea, Claro, ¿no? sí. Si es una entrevista informativa, sacarle información al entrevistado, Claro. nosotros estamos en eso. Porque el oyente lo que quiere más allá de pelear, Información. información, ¿qué está haciendo? Saber qué está pasando. Claro, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Para qué está? Claro. ¿No? Y poder De acuerdo. efectivamente, como usted dice, Correcto. explicar. Muchas gracias. Correcto, abogado, que le vaya muy bien. 9 de la mañana, 21 minutos, 9 de la mañana, 21 minutos. Regresamos con nuestra siguiente entrevista después de este siguiente corte comercial, estimados amigos.